Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos. El día de hoy, viernes 31 de mayo, concluimos el devocional del mes de mayo con una bonita reflexión, siguiendo la lectura en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 22, los versos del 41 al 53, que lleva por título Dios examina nuestro corazón. Así que vamos a reflexionar en estos versículos, lo que Dios hoy nos quiere hablar, pero antes vamos a orar para que el Señor sea guiando este tiempo. Padre amado, te damos gracias. Gracias por este día de vida que tú nos das. Gracias porque tú renuevas tus misericordias para con nosotros, Señor. Los que te amamos, Señor, los que queremos hoy buscar más de ti, más de tu palabra. Te pedimos que seas tú abriendo nuestros oídos espirituales y que con la guía de tu Espíritu Santo hoy podamos no solo prestar atención a lo que tú nos quieres decir, sino que realmente obedezcamos, Señor, a tu palabra. Que tu palabra es vida y que produzca esa vida en nosotros, esa vida espiritual, Señor, a tu semejanza. Te damos gracias y encomendamos ese tiempo en tus preciosas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer los versos del capítulo 22 de Primera de Reyes, del 41 al 53. Dice así: Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Acab, rey de Israel, ¿no? Bueno, acá es como que después de que hemos estado siguiendo el devocional los días anteriores, vimos que ya murió el rey Acab. Pero aquí es como que, digamos, para hacer o hablar específicamente acerca del reino de Judá, se habla acerca de Josafat. Josafat era hijo de Asa y venía del linaje del rey David. Y dice que él comienza a reinar en Judá cuando Acab era rey en su 4º año, ¿no?, de su reinado sobre Israel. Ahí empieza Josafat a reinar. Dice el verso 42, tenía Josafat 35 años de edad cuando comenzó a reinar. Y reinó 25 años en Jerusalén, quiere decir que hasta sus 60 años reinó, desde sus 25 años de edad hasta sus 60 años. El nombre de su madre, dice, era Azuba, hija de Sili. ¿Okay? Entonces Josafat era hijo de Asa. Asa también había sido rey de Judá y lo hemos visto en capítulos anteriores. Y Asa fue un hombre que también delante de Dios obró de manera recta, ¿no? Tuvo un buen reinado, pero particularmente hubieron algunos detalles en el reinado de Asa, que es que el pueblo de Israel, de Judá, bueno, en este caso, el reino de Judá, seguía yendo a adorar ídolos en lugares altos, ¿no? Y eso todavía quedó. Entonces, digamos, eso es lo que recordamos del reinado de Asa. Y la madre de Josafat, ¿no?, la mujer de Asa, era Azuba, dice, hija de Sili. Verso 43, sigue hablando de Josafat, dice, siguió en todo el camino de Asa, su padre, sin desviarse de él, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en ellos. Entonces aquí vemos efectivamente que el camino de su padre Asa, Josafat lo sigue, ¿no? Es decir, también fue un hombre recto ante los ojos de Dios, también se propuso en su corazón temer a Dios, obedecer a Dios, ¿no?, a ser un rey honesto, ser un rey justo, ¿no?, como lo había visto en su padre, ¿no? Seguramente Josafat desde niño creció en ese entorno viendo a su padre reinar y haciéndolo temiendo a Dios, ¿no? Y también con la influencia buena de su madre, que era Azuba, ¿no? Pero se repite lo que les mencionaba acerca del reinado de Asa, ¿no? En el caso del reinado de Josafat, también los lugares altos no fueron quitados, ¿no? Porque el pueblo todavía, dice, sacrificaba y quemaba incienso en ellos, ¿no? Entonces esta ya era una tradición, una costumbre que estaba tan arraigada, enraizada, ¿no?, en el corazón, en la vida del pueblo de Dios,
muy lamentable porque era la idolatría en ese tiempo, ¿no? Hoy en día podemos hablar de idolatría y pensar que no solamente es adorar un ídolo como tal, una figura, una imagen, sino también otras cuestiones, ¿no? Pueden ser, como siempre decimos, ¿no? El trabajo, las personas, ¿no? La música, no sé, la idolatría puede darse de muchas formas, donde ponemos algo o alguien por encima de Dios, ¿no? Y le damos esa devoción, entregamos nuestra vida a eso, ¿no? Y no es lo que Dios quiere. Dios quiere el 100% de nuestra vida, de nuestra adoración. Pero aquí, ¿qué pasa, no? Vemos que hay un reinado que se está dando, tanto en Israel, a la par como en Judá. En Israel venía siendo rey Acab, y sabemos y conocemos, por lo que hemos estado viendo en el devocional, que Acab lamentablemente era un rey perverso, malo, su mujer Jezabel también. Adoraban a Baal, ¿no? Adoraban ídolos y hacían todo lo malo y perverso, ¿no? Ya Acab había muerto, y esto también había sido ya determinado por Dios, había sido profetizado, manifestado por Dios, que iba a ser así. Incluso en su descendencia también venía juicio de Dios, ¿no? Y por otro lado, Judá, ¿no? Eran dos reinos, y Judá, aquí se muestra Josafat, hijo de Asa, que venía del linaje de David, ¿no? Y que lamentablemente en su reinado particularmente Dios observa que todavía queda esto de los lugares altos, ¿no? Entonces ser rey o ser el líder en ese tiempo del pueblo, de parte del pueblo de Dios, no era un asunto sencillo, fácil, ¿no? Si bien es cierto, cada uno en su corazón tenía la posibilidad, la capacidad o la responsabilidad de o bien temer a Dios y rendir su vida a Dios, o bien rendirle culto a ídolos, ¿no? O hacerlo incorrecto, ¿no? Lo malo ante los ojos de Jehová, como dice su palabra, ¿no? Si nosotros vemos el pasado de Josafat, el pasado de Asa, el padre de Asa no hizo lo que fue correcto ante los ojos de Dios, el padre de él tampoco. Ellos venían del linaje de David. David, vemos que fue un hombre que, si bien es cierto, no fue perfecto, también pecó en un momento, se arrepiente, Dios lo restaura, pero siempre fue amoroso hacia Dios, ¿no? Siempre fue alguien que buscó de Dios, un adorador, con un corazón conforme al de Dios. Entonces, ese fue David. Su hijo Salomón también, en un principio se ve que él quiere hacer las cosas bien delante de Dios, Dios le da sabiduría y todo, pero luego su final no fue bueno, y así su hijo tampoco. Robam tampoco hizo lo bueno, y así su hijo tampoco, pero luego vemos a un Asa, ¿no? Que sí decidió, a pesar de mirar su pasado y mirar atrás y ver que no había un buen ejemplo, él quiso hacer lo recto delante de los ojos de Dios, del Dios de su antepasado David, ¿no? Porque ellos sabían también, ¿no? Conocían la historia de la vida de sus antepasados. Entonces, particularmente cada uno de nosotros tenemos la opción y el deseo, sobre todo de parte de Dios, de poder determinar en nuestro corazón, seguir los caminos, no necesariamente de nuestros antepasados si es que hicieron lo incorrecto, ¿no? Porque a veces se dice que porque el padre fue malo, el abuelo fue malo, entonces los hijos también van a ser malos. Y no, si bien es cierto, muchas veces hay consecuencias por causa del pecado que arrastran a los hijos en una familia. Pero si nuestro corazón, así como el de Asa, así como el de Josafat, se determina delante de Dios a hacer lo correcto, a adorar a Dios, a entregar nuestras vidas, Dios puede transformar nuestra vida y transformar la vida de nuestras generaciones. Podemos mirar al futuro, al presente y al futuro, ¿no? Con una esperanza, ¿no? De vida de parte de Dios, con una esperanza de una vida abundante, una vida distinta a la que quizás podemos mirar cuando vemos al pasado, ¿no? Cuando quizás podemos ver a nuestros padres o abuelos, ¿no? O bisabuelos, que de repente no lo hicieron así, ¿no? Si es tu caso. Pero tú puedes sí determinar, tú tienes la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y Josafat lo hizo. Sin embargo, ser rey no era fácil. Me imagino que esto durante años ya el pueblo venía adorando ídolos y era muy difícil, y fue muy difícil. No solamente era una cuestión de él proponérselo por sí mismo, por su familia, de ser alguien que quisiera temer a Dios, que determinara que Jehová iba a ser su Dios y que por lo tanto él se iba a comportar correctamente, sino que tenía que llevar al pueblo
a hacerlo de la misma manera, ¿no? Y creo que es lo mismo que hoy en día puede pensar un pastor, un líder, ¿no? Que tiene a su cargo personas, o aún si eres cabeza de hogar, eres padre de familia, saber que tienes que conducir a tus hijos, tener personas, ¿no? A quienes vas a liderar, ¿no? Y en quienes también tienes que de alguna manera volcar tu fe y hacer que ellos también tengan su propia fe. Y el pueblo era mucho, ¿no? Entonces, por más que él se propuso, porque más adelante vemos que él trata de hacerlo, hubieron lamentablemente algunos aspectos como los lugares altos que no fueron lamentablemente del todo quitados, ¿no? Y el pueblo seguía yendo a adorar. Luego en el versículo 44 dice: Josafat vivió en paz con el rey de Israel, ¿no? Es algo como muy particular que no se había dado antes, ¿no? Vemos que vivió en paz con el rey de Israel. Él empieza a reinar cuando Acab era rey. Luego lo sucede, Acab una vez muerto, lo sucede su hijo, ¿no? Entonces, realmente no fue un buen rey, no fue un buen reinado. Se sabía y se conocía de la idolatría y de la maldad de Acab, de su familia, entonces de Jezabel, incluso después de sus hijos. Entonces, realmente Josafat quiso vivir como en una paz, ¿no? Como una tranquilidad, y los que sabemos un poco más del tema sabemos que en el caso de Josafat, su hijo, ¿no? Se casa con la hija de Acab, ¿no? Entonces tenía que de alguna manera haber cierta paz entre familias, ¿no? Pero no se compartía, digamos, la misma fe, por así decirlo, no se compartía la misma convicción de adorar a Dios, ¿no? Josafat lo sabía, ¿no? Luego dice versos 45, los demás hechos de Josafat, sus hazañas, las guerras que hizo, no están escritas en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Sí, podemos verlo también en la palabra de Dios en el libro de crónicas, ¿no? Barrió también de la tierra los restos de los sodomitas que habían quedado en tiempos de su padre Asa, ¿no? En otra versión dice: Josafat fue quien desterró del país a los que aún practicaban la prostitución como un culto, ¿no? Que eran los sodomitas, los que habían quedado desde el tiempo de Asa su padre. Entonces vemos que hay disposición de Josafat de limpiar, de erradicar todo eso que durante años había sido parte de la vida y era parte de las costumbres, lamentablemente, del pueblo. En ese entonces el reino de Judá, ¿no? Entonces él tenía que hacer todo eso durante todo su tiempo, su tiempo de 25 años, ¿no? Que reinó allí. Tenía que hacer todo eso, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente hubieron algunas cosas que no se pudieron hacer. Luego dice versos 47, entonces en ese tiempo no había rey en Edom tampoco, ¿no? Sino un gobernador en lugar de rey. Josafat había hecho naves de Tarsis, dice, también, las que debían dirigirse a Ofir por oro, pero no fueron, porque se rompieron en Ezión-Geber, ¿no? Algunas decisiones que Josafat tomó que no prosperaron, tal vez porque no eran de alguna manera dirigidas por Dios. Sabemos que estábamos leyendo que él estuvo en paz con el rey de Israel, que estuvo en paz aparentemente con Acab por un tema de familia también, ¿no? Pero no era tampoco quizás algo que era lo que Dios quería, porque de alguna manera la influencia fuerte, ¿no? Mala que había en el rey Acab, en su mujer Jezabel, la tenían también los hijos, ¿no? En este caso Atalía, que fue esposa del hijo de Josafat. Entonces ya se estaba de alguna manera metiendo un poco esa mala influencia, ¿no? En el reino de Judá. Por más de que Josafat había propuesto pues temer a Dios, actuar rectamente, habían algunas cosas que no estaban del todo bien, ¿no? Luego dice verso 49, entonces Ocosías, hijo de Acab, ¿no? Que ya estaba reinando, dijo a Josafat: vayan mis siervos con los tuyos en las naves, ¿no? Pero Josafat no quiso, ¿no? Josafat durmió con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre. En su lugar reinó su hijo Joram, ¿no? Que es el que yo les contaba, de que luego se casa con Atalía, hija de Acab. Verso 51. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria. El año 17 de Josafat, rey de Judá, reinó 2 años sobre Israel. Un reino bien rápido, ¿no? Se acabó. Solo duró 2 años. Fue muy, muy breve, ¿no? Dice verso 52, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, siguió el camino de su padre, ¿no? De Acab,
y el camino de su madre, de Jezabel, ¿no? Toda esa mala influencia, pésima influencia, y el camino incluso de Jeroboam, ¿no? Que fue antes que ellos, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, ¿no? Recordemos que Jeroboam también construyó lugares altos, él quiso prácticamente endiosarse y quiso que el pueblo fuera a idolatrar, ¿no? Y cometiera esos actos con tal de tener la estima del pueblo, por así decirlo, ¿no? O sea, hizo pecar al pueblo de Israel. Verso 53, ¿qué hizo Ocosías? Sirvió a Baal y lo adoró, dice, y provocó la ira de Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre, ¿no? Qué pena, muy distinto a Josafat, muy distinto a Asa, que había sido padre de Josafat, que también aún teniendo un antepasado que no hizo lo correcto, él cambió. Aquí no, ¿no? Ocosías sigue el ejemplo malo de Acab, sigue la influencia y el ejemplo malo de su madre Jezabel, todavía está viva aquí. Entonces, sigue lo malo, ¿no? Sigue habiendo lo malo. Entonces, bueno, el título de este devocional, de este libro que seguimos nosotros como TCD, dice: Dios examina nuestro corazón, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Cuando nosotros vemos todo este pasaje, vemos que en esos tiempos, con todo eso que se está desarrollando, siempre está Dios ahí observando, siempre Dios está ahí mirándolo todo, ¿no? Nada escapa de su conocimiento. Igual en el día de hoy, ¿no? Nosotros que vemos tantas cosas que suceden globalmente en el mundo entero, incluso en nuestro propio país, cada uno de nosotros vemos tantas cosas que pasan, pero Dios no está, digamos, lejos de eso. Dios está viendo todo, ¿no? Y Dios le había dado una gran responsabilidad a Josafat, Dios también le está dando una gran responsabilidad a Acab, luego Ocosías, de ser reyes, líderes, ¿no? De poder tener la posibilidad y la oportunidad de hacer algo bueno, de buscar a Dios y de recibir la ayuda de Dios, porque vemos también y hemos visto a lo largo del devocional que una característica muy grande de Dios es que tenemos un Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre, que es tan misericordioso y bueno, que cuando alguien realmente se arrepiente y se humilla, Él perdona, Él restaura, Él es un Dios de segundas oportunidades, ¿no? Cuando ve el corazón, y efectivamente, ¿no? Él respalda, apoya a alguien que realmente dispone su corazón de hacer las cosas bien delante de Dios, ¿no? Y como decía al principio este devocional, que siempre aprendí yo, ¿no? Fue que Dios no espera de nosotros que le demos el 90% de nuestra vida, ¿no? Sino el 100%. Nosotros somos 100%, que le demos el 100%, tanto en nuestro cuerpo, alma y espíritu, rendidos a Dios. Dios espera una adoración genuina, ¿no? No que seamos aduladores solamente, que lo adoremos a Dios con nuestras palabras, sino con nuestros actos. Que se refleje eso en lo secreto, así como en lo público. Eso es lo que espera Dios, el 100% de tu vida, de tu corazón, de tu adoración genuina, con todo lo que eres, ¿no? Lo mismo esperaba Dios de Josafat, lo mismo esperaba Dios, en este caso también de Ocosías, ¿no? Y cada quien dispuso a hacer o bien lo recto o lo malo delante de los ojos de Dios. Y aún haciendo lo recto vemos detalles, ¿no? En la vida de Josafat que lamentablemente no estuvieron muy bien, no estuvieron de la mano de Dios o no estuvieron hechos del todo bien, ¿no? Es como cuando leemos el libro de Apocalipsis y vemos cuando el Señor se pasea por sus iglesias y Él observa, ¿no? Y manda estos mensajes a las iglesias, ¿no? Y dice, ok, yo veo que tú has hecho bien esto, aquello también, pero aquí no has hecho bien. Este detalle no está bien. Incluso a una iglesia le dice que ha perdido hasta su primer amor, ¿no? Entonces, Dios realmente examina siempre nuestras vidas, examina realmente siempre nuestro corazón, para ver si realmente tiene algo que observarnos, para ver si realmente estamos haciendo todas las cosas bien o hay detalles todavía que debemos evaluar, que no estamos haciendo, que no estamos considerando, que estamos dejando pasar, y son cosas que hoy tenemos que meditar, cada uno en oración, cada uno aún continuando con esta meditación en lo personal, ver qué cosas no estamos haciendo para Dios o siendo para Él que Él realmente desea, ¿no? Así que bueno, vamos a cerrar este tiempo orando y pidiéndole a Dios su ayuda, ¿no? Sobre la palabra que Él nos ha hablado. Te damos gracias, Señor, por esta meditación basada en tu palabra, basada en tu verdad, en tus principios que son eternos, Señor, que así como tú eres ese Dios, Señor, que
estabas pendiente de la vida de tu pueblo en tiempos del rey Josafat, como vemos del rey Ocosías, Señor. Tú también hoy, que eres el mismo, Señor, estás mirándonos, Señor, desde tu trono y deseando ver la disposición del corazón de tus hijos para ti, Señor. Que nosotros podamos realmente rendirte una adoración genuina, que podamos darte el 100% de nuestra vida, Señor, que podamos evaluar en qué no te estamos glorificando, qué nos está faltando hacer para ti, para realmente agradarte, obedecerte, qué estamos de repente dejando a un lado y no estamos haciendo. Te pedimos perdón por eso, Señor. Te pedimos que ante tu llamado de atención podamos responder, Señor, a ti. Podamos decirte, Señor, quiero entregarte todo lo que soy, quiero ser una ofrenda de amor para ti, quiero darte todo lo que soy, espíritu, alma y cuerpo, rendirlo a ti para que tú seas el Señor de mi vida y tú ocupes el trono en mi corazón y tú seas quien gobierne absolutamente en todo lo que soy, lo que somos, Señor, y que tu voluntad perfecta se cumpla, tus propósitos en nuestras vidas. Gracias, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos, que el Señor continúe hablando a nuestros corazones en este día y que sea Dios bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.